En el pequeño pueblo de San Viento, donde las montañas abrazaban el horizonte y el tiempo parecía deslizarse más despacio que en otros lugares, se alzaba una iglesia centenaria. Sus vitrales coloridos filtraban la luz del sol, creando mosaicos de colores en el piso de madera pulida por el tiempo. Las paredes de piedra guardaban secretos y oraciones de generaciones, y la campana de la torre anunciaba no solo las horas, sino la continuidad de la vida en aquel rincón olvidado del mundo. Padre Gaeliano, un hombre de 60 años con cabello entrecano y manos callosas por el trabajo comunitario, cuidaba de aquel templo con la dedicación de quien sabe que está sirviendo a algo mayor que sí mismo. Las arrugas en su rostro contaban historias de sonrisas y preocupaciones, de momentos de fe inquebrantable y otros de cuestionamientos profundos. En una mañana de otoño, cuando las hojas doradas danzaban por el atrio de la iglesia y el aire fresco cargaba el perfume de la tierra mojada por la lluvia de la madrugada, algo inusual sucedió. Mientras el padre Gaeliano organizaba los himnarios en las bancas de madera para la misa dominical, escuchó el característico chirrido de la puerta principal. Se giró esperando encontrar a doña Lupita, la encargada que siempre llegaba temprano para ayudar en los preparativos, pero lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Un golden retriever de pelo dorado y ojos color miel entró caminando lentamente por el pasillo central. No había nadie con él. El animal avanzaba con pasos medidos, como si conociera el protocolo de aquel lugar sagrado. No corría, no olfateaba las cosas con curiosidad como hacen los perros. Solo caminaba con dignidad y propósito. «Hola, amigo», dijo el padre arrodillándose para quedar a la altura del animal. «¿Te has perdido?» El perro lo miró con una expresión que parecía cargar todo el peso del mundo. No se acercó para ser acariciado. Simplemente se desvió suavemente y continuó su camino hasta el final de la nave. Allí se recostó silenciosamente junto al altar lateral, donde una pequeña imagen de San Francisco reposaba entre velas. El padre observó aquello con curiosidad. Pensó en llevar al animal afuera. Después de todo, no era común tener perros en la iglesia, pero algo en la postura del animal lo hizo dudar. Había una especie de reverencia en su comportamiento, algo casi humano. Decidió esperar. Si el perro causaba algún problema durante la misa, entonces lo conduciría afuera. Pero el Golden Retriever no causó problema alguno. Permaneció recostado durante toda la celebración, silencioso e inmóvil. Cuando las personas comenzaron a llegar, algunas miraron sorprendidas, otras sonrieron, algunos niños señalaron, pero nadie se molestó con la presencia inusual. Fue al final de la misa, cuando casi todos ya se habían marchado, que el padre Gaeliano notó algo perturbador. El perro seguía en el mismo lugar, pero ahora, con la iglesia casi vacía y el silencio reinstalado, podía escucharse un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente de él. El padre se acercó cautelosamente. El Golden Retriever estaba llorando. No era un llanto canino típico, con gemidos o ladridos. Eran lágrimas silenciosas que corrían por su hocico, mojando el piso de madera debajo de él. Sus ojos se fijaban en el altar, como si vieran algo más allá de lo materialmente presente. Padre Gaeliano sintió un nudo en el pecho. En sus 40 años de sacerdocio, nunca había presenciado nada semejante. Se sentó en la banca más cercana, observando aquella escena extraordinaria, preguntándose qué tipo de dolor podría hacer que un animal expresara emoción de manera tan profundamente humana. «¿Quién eres tú?», susurró para sí mismo, mientras el sol del mediodía lanzaba haces de luz dorada a través de los vitrales, iluminando el pelo del animal como si fuera una criatura etérea. El Golden Retriever, ajeno a la observación del padre, continuó en su vigilia silenciosa, sus ojos fijos en algo invisible, sus lágrimas contando una historia que nadie aún conseguía comprender. Una semana pasó y el Golden Retriever regresó a la iglesia todos los días, siempre a la misma hora, poco antes del mediodía. La rutina era invariable. Entraba solo por la puerta principal, caminaba dignamente por el pasillo central, se recostaba en el mismo lugar cerca del altar lateral y permanecía allí por exactamente 2 horas. Después, se levantaba y partía tan silenciosamente como había llegado. Padre Gaeliano comenzó a llamar al perro Ciro,
un apodo que parecía apropiado para la dedicación inexplicable del animal. Intentó seguirlo una vez, curioso por saber a dónde iba después de dejar la iglesia, pero el perro desapareció entre las callejuelas estrechas del pueblito con una agilidad sorprendente. La presencia del Golden Retriever en la iglesia rápidamente se convirtió en tema de conversación en Sambiento. Un pueblo pequeño raramente tiene secretos por mucho tiempo, y la historia del perro que visitaba la iglesia diariamente y lloraba en silencio junto al altar pronto estaba en los labios de todos los habitantes. «Es una señal», decían algunos de los más ancianos, santiguándose con reverencia. «Debe estar entrenado para hacer eso», argumentaban los más escépticos. «Tal vez solo tenga dolor», sugerían los pragmáticos. Pero ninguna explicación parecía capturar completamente el misterio de aquel comportamiento. Había algo profundamente conmovedor en la devoción del animal, algo que tocaba incluso los corazones más endurecidos. Mientras tanto, la rutina del padre gaeliano cambió sutilmente. Comenzó a esperar ansiosamente la llegada de Ciro. Se encontró preparando un recipiente con agua fresca todas las mañanas y dejándolo en el rincón donde el perro solía recostarse. A veces colocaba también un poco de comida, que el Golden Retriever aceptaba con educada gratitud, pero siempre después de su vigilia, nunca durante. Había días, sin embargo, en que la presencia del animal pesaba en el corazón del padre, no por la inconveniencia. Ciro nunca causaba problemas, sino por la tristeza palpable que emanaba de él. Ver aquellas lágrimas silenciosas día tras día comenzó a afectar profundamente al sacerdote. En una tarde especialmente melancólica, cuando el cielo gris parecía reflejar la tristeza en los ojos del perro, padre gaeliano se sentó junto a él en el frío suelo de la iglesia. «¿Qué tanto buscas aquí, mi amigo?», preguntó suavemente, sin esperar realmente una respuesta. «¿Qué tipo de devoción es esta que te trae todos los días al mismo lugar?». El Golden Retriever giró ligeramente la cabeza en su dirección. Sus ojos húmedos encontraron los del padre por un momento, y Gaeliano sintió como si estuviera siendo evaluado, como si el animal estuviera decidiendo si él era digno de algún secreto profundo. «Me estoy preocupando por ti», continuó el padre, pasando gentilmente la mano por el suave pelo del perro. «No sé de dónde vienes, no sé a dónde vas, no sé si estás siendo bien cuidado, si tienes un hogar». En ese momento, Ciro hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó un poco más al padre y apoyó suavemente la cabeza en su rodilla. El gesto, tan simple y tan lleno de confianza, trajo lágrimas a los ojos de Gaeliano. Permanecieron así por un largo tiempo, en silencio, mientras la lluvia comenzaba a tamborilear en el techo de la iglesia, creando una melodía melancólica que parecía arrullar el dolor compartido entre hombre y animal. Después de aquel día, la preocupación del padre solo aumentó. Comenzó a notar pequeños detalles. El pelo de Ciro estaba menos brillante, parecía más delgado, y había momentos en que su respiración parecía más laboriosa. Cualesquiera que fueran las circunstancias que lo traían a la iglesia todos los días, estaba claro que el perro no estaba recibiendo los cuidados adecuados el resto del tiempo. En una mañana de sábado, cuando la iglesia estaba vacía excepto por ellos dos, padre Gaeliano tomó una decisión. Se arrodilló junto al Golden Retriever y habló con determinación. «No sé cuál es tu historia, Ciro, pero sé que necesitas ayuda. Y si estás viniendo a mi iglesia todos los días, entonces tal vez sea mi responsabilidad cuidar de ti». El perro lo miró con aquellos ojos profundos y tristes, y el padre tuvo la extraña sensación de que había entendido cada palabra. Al día siguiente, cuando Ciro llegó para su visita habitual, padre Gaeliano lo estaba esperando con una correa nueva y un recipiente de agua fresca. Después de que el perro terminó su vigilia silenciosa, el padre se acercó cautelosamente. «Voy a intentar descubrir de dónde vienes, amigo. Y si nadie está cuidando de ti adecuadamente, entonces tal vez podamos cuidarnos mutuamente». Para su sorpresa, el Golden Retriever no se resistió cuando le colocó la correa. Parecía haber aceptación en sus ojos, quizás incluso alivio. Cuando salieron juntos de la iglesia, el padre notó que muchos habitantes observaban la escena con curiosidad. El misterio del perro que lloraba en la iglesia se había convertido en parte de la vida de aquella pequeña comunidad y todos parecían interesados en descubrir su resolución. Lo que el padre Gaeliano no sabía
era que aquella simple decisión de intervenir estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que revelarían mucho más que solo el origen de un perro perdido. Estaba a punto de desentrañar una historia de amor, lealtad y devoción que transformaría no solo su propia vida, sino toda la comunidad de Sambiento. Aquella tarde, con Ciro caminando obedientemente a su lado, Padre Gaeliano decidió recorrer las calles principales de Sambiento. Su plan era simple. Alguien en el pueblo debía conocer al dueño de aquel perro tan distinguido. Un Golden Retriever no era un animal común en aquella región, y aquel en particular, con su personalidad única, ciertamente sería reconocido. El primer lugar donde se detuvieron fue la plaza central, corazón del pequeño pueblo. Allí, bajo la sombra generosa de antiguos árboles, señores jugaban dominó en mesas de concreto, niños corrían en juegos interminables y las señoras intercambiaban recetas y noticias en los bancos de madera. Disculpen, el padre abordó a un grupo de ancianos que jugaban cartas. ¿Alguien reconoce a este perro? Ha estado visitando la iglesia todos los días, pero no sé a quién pertenece. Los hombres miraron con curiosidad a Ciro, que permanecía sentado pacientemente al lado del padre, su postura digna contrastando con el comportamiento típicamente ansioso de los perros. «Se parece al perro de doña Amaranta», comentó uno de los señores, rascándose la barba canosa. «Ella tenía un golden igualito a este». «¿Doña Amaranta?» El nombre no sonó familiar a los oídos del padre. «Sí, una señora que vivía en la Casa Azul, cerca del antiguo molino. Muy devota, venía siempre a las misas de domingo, pero no la veo desde hace algunos meses». Otro señor intervino. «Se mudó, padre. Fue a vivir con su hija en la capital después de que enfermó. Debe haber dejado al perro con alguien». Aquella información era un comienzo, pero aún dejaba muchas preguntas sin respuesta. Si el perro pertenecía a esta tal doña Amaranta, ¿por qué estaría vagando solo? ¿Y por qué venía a la iglesia todos los días para llorar silenciosamente? Agradeciendo a los señores, Padre Gaeliano continuó su búsqueda. Visitó la panadería, la farmacia, la pequeña tienda de artesanía, todos los lugares donde las personas se reunían y las noticias circulaban. En cada parada Ciro atraía miradas y comentarios, pero nadie parecía tener información concreta sobre su situación actual. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Padre Gaeliano decidió visitar la casa mencionada por los señores de la plaza. La antigua residencia de doña Amaranta quedaba en una calle tranquila, alejada del centro. Era una construcción modesta pero bien cuidada, con ventanas de madera pintadas de blanco y un pequeño jardín al frente, ahora ligeramente descuidado. Tan pronto como doblaron la esquina y la casa se hizo visible, algo extraordinario sucedió. Ciro, que hasta entonces caminaba tranquilamente al lado del padre, de repente se puso alerta. Sus orejas se irguieron, todo su cuerpo pareció vibrar con energía contenida. Entonces, con un tirón repentino que casi arrancó la correa de la mano de Gaeliano, el perro se lanzó hacia la casa. «Ciro, espera», gritó el padre corriendo tras él. El Golden Retriever se detuvo frente al portón de hierro, mirando fijamente la casa con una intensidad que Gaeliano nunca había visto antes. No estaba ladrando ni intentando entrar, solo observaba, como si esperara que la puerta se abriera en cualquier momento. «¿Es aquí donde vives, mi amigo?», preguntó el padre suavemente, arrodillándose junto al perro. En ese momento, la puerta de la casa vecina se abrió y una señora de aproximadamente 70 años apareció, observándolos con curiosidad. «¿Puedo ayudarle en algo, padre?», preguntó ella, ajustando sus lentes en el rostro arrugado. «Buenas tardes, señora. Estoy tratando de descubrir a quién pertenece este perro. Ha estado visitando la iglesia todos los días y me dijeron que podría ser el animal de una tal doña Amaranta que vivía en esta casa». La expresión de la señora cambió inmediatamente. Sus ojos se agrandaron y llevó la mano a su boca en un gesto de sorpresa. «¡Santo Dios! ¡Es Ciro!», exclamó ella, bajando apresuradamente los escalones del porche. Al escuchar el nombre, el Golden Retriever se giró rápidamente hacia la señora, su cola comenzando a moverse por primera vez desde que Padre Gaeliano lo conociera. «¿Usted lo conoce?», preguntó el padre, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad. «Claro que sí, es el perro de Amaranta, mi vecina y amiga de toda la vida.
La señora se acercó cautelosamente y se arrodilló, extendiendo la mano hacia el perro, que se acercó a ella, permitiendo ser acariciado. «No puedo creer que todavía esté por aquí. Pensé que se había ido con ella». «¿Qué pasó con doña Amaranta?», preguntó Gaeliano, observando la interacción entre los dos. La señora suspiró profundamente antes de responder. «Amaranta enfermó hace unos 4 meses. Nada grave, gracias a Dios, pero necesitaba cuidados constantes. Su hija vino a buscarla para vivir en la capital, donde tendría acceso a mejores médicos». Hizo una pausa, acariciando las orejas del perro con cariño. «Ella me dijo que su hija no podía quedarse con Ciro en su apartamento, así que lo dejó con su sobrino, que vive del otro lado del pueblo, pero por lo que veo, se escapó». «¿Y esa doña Amaranta frecuentaba mucho la iglesia?», preguntó el padre, comenzando a unir las piezas del rompecabezas. «Todos los días», respondió la señora con una sonrisa nostálgica. «Amaranta nunca faltaba a la misa diaria. Era el momento más importante del día para ella, especialmente después de que su esposo falleció y Ciro la acompañaba siempre. Esperaba pacientemente afuera mientras ella estaba adentro. En aquel momento, todo comenzó a tener sentido para padre Gaeliano. El Golden Retriever no estaba perdido, estaba manteniendo la rutina de su dueña. Venía a la iglesia todos los días en el horario en que solía acompañarla, pero ahora sin ella, entraba y esperaba, llorando silenciosamente como si sintiera su ausencia. «¿Tendría usted el contacto de la hija de doña Amaranta?», preguntó el padre, sintiéndose emocionado por la devoción del animal. «Claro que sí. Amaranta y yo éramos como hermanas», respondió la señora. «Venga, entremos. Buscaré el número para usted. Y tal vez podamos darle algo de comida decente a Ciro. Parece más delgado de lo que recuerdo». Mientras seguían a la señora hacia el interior de su casa, padre Gaeliano miró al perro. Ciro, y no el apodo que había elegido, aunque aún parecía apropiado. El animal caminaba a su lado con una energía renovada, como si supiera que finalmente alguien había entendido su historia. Aquel era solo el comienzo de un viaje que aún reservaba muchas sorpresas. Lo que padre Gaeliano aún no sabía era que el reencuentro inesperado de aquella tarde sería apenas el primer paso para curar no solo el corazón roto de un perro leal, sino también para despertar algo que hacía mucho tiempo dormía dentro de él mismo. En la casa simple y acogedora de doña Teresa, la vecina de Amaranta, padre Gaeliano se sentó a la mesa de la cocina mientras ella buscaba el contacto de la hija de su amiga. Ciro, como ahora sabía que era el verdadero nombre del Golden Retriever, se acostó obedientemente a sus pies, pero sus ojos atentos no dejaban de mirar por la ventana que daba a la casa azul al otro lado de la calle. «Aquí está», dijo doña Teresa, regresando con una pequeña libreta de teléfonos. «El número de Beatriz, hija de Amaranta». Mientras la señora marcaba el número, padre Gaeliano observaba a Ciro. Había una melancolía en aquellos ojos marrones que ahora tenía aún más sentido. No era solo añoranza, era lealtad, era espera, era la negativa a aceptar que su dueña no volvería a aquella casa. «Hola Beatriz, soy Teresa, vecina de tu madre». La conversación comenzó casual, con preguntas sobre la salud de Amaranta, pero pronto llegó al punto principal. «Estoy aquí con el padre Gaeliano y... bueno, encontramos a Ciro». Hubo una exclamación del otro lado de la línea, y doña Teresa alejó ligeramente el teléfono de su oído. «Sí, es toda una historia. Parece que ha estado yendo a la iglesia todos los días. Sí, exactamente donde tu madre iba». Hubo una pausa mientras la hija de Amaranta hablaba. «Entiendo. Sí, claro». Después de algunos minutos más de conversación, doña Teresa colgó el teléfono y se volvió hacia el padre con una expresión preocupada. «Beatriz está muy sorprendida. Dice que dejó a Ciro con su primo Miguel, que vive en el barrio San Jorge. Aparentemente él aseguró que estaba cuidando bien del perro, pero por el estado en que Ciro se encuentra, no parece maltratado», observó el padre. «Delgado, sí, pero no hay signos de maltrato. Aún así está claro que se escapó de allí y ha estado vagando solo», respondió doña Teresa. «Beatriz quiere que llevemos a Ciro con Miguel nuevamente. Dice que su madre está muy frágil para recibir la noticia de que el perro estaba perdido». Padre Gaeliano sintió una punzada de preocupación. Si Ciro había huido de la casa de Miguel, probablemente había un motivo.
y el hecho de que el animal continuara regresando a la iglesia y a la antigua casa de su dueña sugería que no estaba feliz en su nuevo hogar. «Llevaré a Ciro con Miguel mañana», dijo él finalmente. «Pero antes, me gustaría entender mejor la situación. Tal vez haya una solución que satisfaga las necesidades de todos, incluidas las del propio Ciro». Doña Teresa asintió, comprensiva. «¿Puede quedarse con él esta noche? Mi esposo tiene alergia al pelo de perro». «Claro», respondió el padre, sorprendiéndose con la rapidez de su respuesta. No había planeado llevar al perro a la casa parroquial, pero la idea parecía natural ahora. Aquella noche, mientras caminaban de regreso a la iglesia bajo un cielo estrellado, padre Gaeliano reflexionaba sobre los eventos del día. Ciro andaba a su lado, más animado que nunca, ocasionalmente mirando hacia arriba como si quisiera verificar si el padre aún estaba allí. «Eres un compañero muy leal, ¿verdad?», murmuró Gaeliano. «Tu dueña debe sentir mucho tu ausencia también». Al llegar a la casa parroquial, un pequeño anexo detrás de la iglesia, el padre improvisó una cama para Ciro con mantas viejas. Para su sorpresa, el perro se adaptó inmediatamente al nuevo ambiente, explorando cada rincón con curiosidad antes de finalmente acomodarse a los pies del sillón donde Gaeliano solía leer. A la mañana siguiente, después de una noche sorprendentemente cómoda con la presencia del perro, el padre tomó la bicicleta para ir hasta el barrio San Jorge, en el otro extremo del pueblo. Ciro lo seguía al lado, trotando feliz como si aquella fuera una aventura que estaban compartiendo. La casa de Miguel era una moderna residencia en una calle arbolada. Tan pronto como llegaron, Ciro se detuvo, su postura cambiando completamente. La cola, que se balanceaba animadamente durante el trayecto, ahora estaba inmóvil. Las orejas, antes alertas, se bajaron ligeramente. «No te gusta mucho aquí, ¿verdad?», preguntó el padre, notando el cambio. Al tocar el timbre, fueron recibidos por un hombre de aproximadamente 30 años, vistiendo una camiseta de equipo de fútbol y shorts. Sus ojos se agrandaron al ver a Ciro. «Usted lo encontró», exclamó, abriendo el portón. «Lo estamos buscando desde hace semanas». «En realidad él me encontró a mí», respondió padre Gaeliano. «Ha estado visitando la iglesia todos los días, exactamente a la hora en que su tía solía ir a misa». Miguel pareció genuinamente sorprendido. «¿En serio? Vaya, este perro es realmente especial». Se agachó para acariciar a Ciro, que aceptó la caricia con educada distancia, sin demostrar el entusiasmo que mostraba con doña Teresa o incluso con el propio padre. «Parece un poco delgado», observó Gaeliano, tratando de ser diplomático. «¿Ha comido bien?» «Oh, sí, come bien», aseguró Miguel rápidamente, «pero siempre está escapándose. Ya reforcé los portones varias veces, pero siempre encuentra la manera de salir. Es muy inteligente». Mientras conversaban, padre Gaeliano observaba el patio de la casa. Era amplio y bien cuidado, con un césped verde, pero no había señales de que un perro viviera allí. Ningún juguete, ninguna casita, ningún recipiente de agua. «Miguel, he notado que Ciro no solo ha estado yendo a la iglesia, sino también a la antigua casa de doña Amaranta. La extraña». El joven suspiró, pasando la mano por su cabello. «Lo sé. Mi prima me contó que él y tía Amaranta eran inseparables. Pero ¿qué puedo hacer? Beatriz no puede quedarse con él en el apartamento, y mi tía necesita cuidados constantes ahora». Había sinceridad en las palabras de Miguel, pero también cierta displicencia, como si el bienestar del perro fuera una preocupación secundaria. «Entiendo que es una situación difícil», dijo el padre. «¿Qué le parece si hablamos sobre algunas alternativas?» Miguel frunció el ceño. «¿Qué tipo de alternativas?» «Bueno, Ciro claramente tiene necesidades emocionales que no están siendo atendidas. Extraña su rutina, la iglesia, los lugares que frecuentaba con doña Amaranta». «¿Está sugiriendo que lo lleve a la iglesia todos los días?» Miguel rió. «Padre, con todo respeto, tengo trabajo, tengo mi propia vida. Ya estoy haciendo un favor a mi familia cuidando de este perro». La respuesta era esperada, pero aún así decepcionante. Padre Gaeliano respiró profundo antes de hacer la propuesta que había formulado durante la noche anterior. «¿Y si yo me quedo con él?» Las palabras salieron antes de que pudiera reconsiderarlas. «Vivo junto a la iglesia. Puedo garantizar que mantendrá su rutina, que tendrá los cuidados necesarios». Miguel parecía atónito. «¿Usted? Pero los sacerdotes pueden tener mascotas».
No hay ninguna regla en contra, respondió Gaeliano con una pequeña sonrisa. Y no sería permanente, solo hasta que la situación de doña Amaranta se estabilice. Ciro, como si entendiera lo que se estaba discutiendo, se acercó al padre y se sentó a su lado, mirando a Miguel con ojos atentos. No sé, padre. Miguel dudó. Tendré que hablar con mi prima. Ella es quien decide, al fin y al cabo. Claro, comprendo, pero tal vez sea mejor dejar a Ciro conmigo mientras ustedes conversan. Ya está adaptado, y temo que pueda escapar nuevamente si se queda aquí. Después de algunos minutos más de discusión, Miguel acabó accediendo, menos por convicción y más por el alivio de librarse temporalmente de la responsabilidad. En el camino de regreso a la casa parroquial, padre Gaeliano sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba genuinamente preocupado por el bienestar de Ciro y creía que podía proporcionar al perro lo que más necesitaba en aquel momento: continuidad, rutina, conexión con los recuerdos de su dueña. Por otro lado, no podía ignorar que había algo más en su decisión, algo profundamente personal. La verdad era que después de apenas un día con Ciro, ya sentía una conexión con el animal que no esperaba. Había algo en la lealtad incondicional de aquel perro, en su capacidad de sentir y expresar emociones tan profundas que tocaba una parte del corazón del padre hace mucho tiempo adormecida. «Estamos juntos en esto ahora, mi amigo», murmuró a Ciro, que trotaba alegremente al lado de su bicicleta. Al menos por ahora. Lo que padre Gaeliano aún no sabía era que aquel por ahora sería el inicio de una transformación mucho mayor de lo que podría imaginar, no solo para él y Ciro, sino para toda la comunidad de San Viento. Una semana pasó desde que Ciro se había convertido en el residente no oficial de la casa parroquial. Padre Gaeliano había transformado un pequeño depósito en los fondos de la casa en un espacio confortable para el perro, con una cama suave, juguetes y recipientes adecuados para agua y comida. Sin embargo, Ciro raramente usaba esos aposentos, prefiriendo dormir a los pies de la cama del padre o en la sala, cerca del sillón donde Gaeliano solía leer. La rutina que se estableció entre ellos era sorprendentemente armoniosa. Por la mañana, despertaban temprano. Ciro esperaba pacientemente mientras el padre hacía sus oraciones matutinas. Después comían juntos, el perro siempre educadamente sentado al lado de la mesa, esperando que Gaeliano terminara primero antes de acercarse a su propio plato. A las 9 en punto, partían juntos hacia la iglesia. Ciro caminaba al lado del padre sin necesidad de correa, comportándose con una dignidad que frecuentemente atraía miradas admiradas de los habitantes de San Viento. Durante la misa matutina, el Golden Retriever permanecía acostado discretamente junto al altar, tan integrado a la rutina que los fieles ya no extrañaban su presencia. Lo más notable, sin embargo, era que Ciro ya no lloraba durante sus visitas a la iglesia, aún se posicionaba en el mismo lugar de siempre, aún observaba el altar con atención solemne, pero las lágrimas silenciosas habían cesado. Padre Gaeliano no estaba seguro si esto significaba que el perro había aceptado la ausencia de doña Amaranta o si simplemente había encontrado consuelo en su nueva rutina. Fue durante esa semana que los pequeños milagros, como el padre comenzó a llamarlos en sus pensamientos, comenzaron a suceder. El primero ocurrió un martes lluvioso. El hijo adolescente de doña Lupita, la encargada de la iglesia, se había negado a salir de casa por casi un mes. Rafael, un chico de 14 años, sufría de una depresión que había comenzado tras ser víctima de burlas en la escuela. Se había vuelto retraído, temeroso de enfrentar a sus compañeros. Aquel martes, doña Lupita llegó a la iglesia con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué sucede, Lupita?», preguntó el padre, preocupado. Entre sollozos, la mujer explicó que Rafael había amenazado con abandonar la escuela definitivamente. No sabía qué más hacer para ayudar a su hijo. «Tráigalo a la iglesia», sugirió padre Gaeliano. «No para orar si él no quiere, solo para ayudarme con algunas tareas. Le pagaré por su tiempo». Doña Lupita aceptó, aunque sin mucha esperanza. Al día siguiente, Rafael llegó arrastrado por su madre, con la cabeza gacha y los hombros caídos, la imagen viva del desánimo. Padre Gaeliano lo puso a organizar algunos libros, mientras él mismo revisaba documentos en la oficina parroquial. Ciro, como de costumbre,
permanecía cerca del altar. Media hora después, el padre escuchó algo inusual, una risa. Salió silenciosamente y se encontró con una escena sorprendente. Rafael estaba sentado en el suelo y Ciro había colocado la cabeza en su regazo. El chico acariciaba al perro y por primera vez en meses sonreía. Nunca había visto un perro tan inteligente, comentó Rafael cuando notó al padre observándolos. Es como si supiera exactamente lo que estoy sintiendo. Creo que lo sabe, respondió Gaeliano suavemente. Ha pasado por sus propias dificultades. Durante las semanas siguientes, Rafael comenzó a visitar la iglesia regularmente, no obligado por su madre, sino voluntariamente, para pasar tiempo con Ciro. Gradualmente, su confianza fue regresando. Un día, llegó con noticias. Había acordado volver a la escuela, pero solo si podía pasar por la iglesia cada tarde para ver a Ciro. El segundo pequeño milagro involucró a don Gustavo, un anciano que vivía solo desde la muerte de su esposa 2 años atrás. Era conocido por su carácter amargo y su tendencia a ahuyentar a cualquiera que intentara ayudarlo. Un domingo, después de la misa, Padre Gaeliano decidió llevar a Ciro consigo para visitar a los enfermos y ancianos que no podían asistir a la iglesia. Cuando llegaron a la casa de don Gustavo, esperaban el rechazo habitual, pero para sorpresa del padre, el anciano no pudo resistir la presencia del Golden Retriever. Mi Carmelita siempre quiso un perro así, comentó con la voz quebrada mientras acariciaba lentamente la cabeza de Ciro. Nunca se lo di. Decía que daban mucho trabajo. Fue la primera vez que alguien en el pueblo escuchó a don Gustavo hablar de su difunta esposa sin amargura, solo con nostalgia y cariño. A partir de ese día, el anciano comenzó a esperar ansiosamente las visitas semanales de Gaeliano y Ciro. Incluso empezó a preparar galletas caseras, supuestamente para el perro, pero que compartía alegremente con el padre durante las conversaciones que ahora se extendían por horas. El tercer milagro fue menos dramático, pero igualmente significativo. La pequeña Marisol, de 7 años, tenía dificultades para concentrarse durante las clases de catequesis. Inquieta y dispersa, no conseguía retener las enseñanzas y se frustraba fácilmente. Durante una sesión particularmente difícil, cuando la niña parecía a punto de tener un berrinche, Ciro, que normalmente permanecía alejado durante las clases, se acercó silenciosamente y se recostó junto a ella. El efecto fue inmediato. Marisol se tranquilizó, comenzó a acariciar al perro con movimientos rítmicos y, sorprendentemente, empezó a prestar atención. La catequista, asombrada, informó después a Padre Gaeliano que la niña no solo había permanecido calmada, sino que fue la primera en recordar la lección cuando preguntó a la clase. «Es como si ese perro fuera un ángel guardián», comentó la mujer, cruzándose. Para el padre, estos pequeños milagros no tenían nada de sobrenatural. Eran simplemente el resultado de la extraordinaria sensibilidad de Ciro, su capacidad para conectar con las emociones humanas y ofrecer exactamente lo que cada persona necesitaba: compañía silenciosa, afecto incondicional, calma serena. Pero para la comunidad de San Viento, Ciro se estaba convirtiendo en algo más que un perro. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que a veces el consuelo llega de las formas más inesperadas. Padre Gaeliano observaba todo esto con una mezcla de alegría y preocupación. Se alegraba de ver el impacto positivo que Ciro tenía en la comunidad, pero sabía que su situación seguía siendo temporal. En cualquier momento, Beatriz podría decidir que quería al perro de vuelta con Miguel, o incluso llevárselo a la capital si las circunstancias cambiaban. Una noche, mientras leía junto a la chimenea con Ciro acurrucado a sus pies, el padre se sorprendió rezando silenciosamente para que el Golden Retriever pudiera quedarse con él permanentemente. El pensamiento lo sobresaltó. No había sido consciente hasta ese momento de cuánto se había encariñado con el animal, de cuánto significaba su compañía para él, que había vivido solo durante tantos años. «Está mal querer quedarte, amigo mío», susurró inclinándose para acariciar las orejas sedosas del perro. «Es egoísta desear tu compañía cuando sé que perteneces a otra persona». Ciro levantó la cabeza y miró al padre con aquellos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. No había respuesta, por supuesto,
pero el gesto provocó en Gaeliano una reflexión profunda sobre el apego, la posesión y el amor verdadero. Mientras tanto, en la capital, a cientos de kilómetros de distancia, doña Amaranta miraba por la ventana del apartamento de su hija, observando la vida urbana que transcurría debajo, tan diferente de la paz de San Viento. En sus manos sostenía una fotografía vieja, donde aparecía ella junto a un Golden Retriever más joven. Una lágrima silenciosa corrió por su mejilla arrugada, mientras sus labios murmuraban un nombre: Ciro. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando padre Gaeliano y Ciro acababan de regresar de su caminata matutina. El teléfono de la casa parroquial raramente sonaba tan temprano, y el padre lo atendió con cierta aprehensión. «Diga, padre Gaeliano, soy Beatriz, la hija de Amaranta». El corazón del sacerdote dio un vuelco. Durante las últimas 3 semanas había estado esperando esta llamada con una mezcla de temor y resignación. Era inevitable que, eventualmente, la familia de doña Amaranta quisiera decidir sobre el futuro de Ciro. «Sí, Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra tu madre?» Hubo un breve silencio antes de que la mujer respondiera. «Ese es precisamente el motivo de mi llamada, padre. Mi madre no está bien, no físicamente. Su salud ha mejorado bastante, sino emocionalmente. La veo cada día más triste, más apagada. Los médicos dicen que es normal en personas mayores que han sido sacadas de su entorno, pero yo sé que hay algo más». «¿Y crees saber qué es ese algo más?», preguntó el padre, aunque ya intuía la respuesta. «Extraña a Ciro», respondió Beatriz con un suspiro, aunque nunca lo menciona directamente. «La escuché una noche hablando en sueños, llamándolo. Y ayer, cuando le mostré una foto antigua donde aparecían juntos, comenzó a llorar de una manera que me partió el alma». Padre Gaeliano miró hacia donde Ciro descansaba, observándolo con aquellos ojos atentos que parecían seguir cada palabra de la conversación. «¿Por qué no le has dicho que Ciro está bien, que ha estado aquí conmigo en la iglesia?», preguntó el padre. «Porque doña Teresa me contó lo que sucedió realmente», confesó Beatriz, «que Ciro se escapó de la casa de Miguel, que estaba vagando solo, que iba a la iglesia todos los días a llorar. Temí que esa información la afectara demasiado, que se sintiera culpable por haberlo dejado». Padre Gaeliano comprendió el dilema. Había estado en situaciones similares muchas veces, cuando las familias ocultaban información dolorosa a sus seres queridos con la mejor de las intenciones, solo para descubrir que el silencio a veces causaba más daño que la verdad. «Beatriz», dijo suavemente, «creo que subestimas a tu madre. Y tal vez estás subestimando también a Ciro y el vínculo que comparten. ¿Qué quiere decir? Que quizás lo que tu madre necesita para sanar no es ser protegida de la verdad, sino reencontrarse con ella, con toda la verdad, incluida la parte donde Ciro encontró su manera de mantener viva la conexión entre ellos, a pesar de la distancia». Hubo otro silencio, este más prolongado. Cuando Beatriz habló nuevamente, su voz sonaba más frágil. «¿Cree que debería traerla a San Viento para que vea a Ciro? Creo que sería un buen comienzo», respondió Gaeliano, «y tal vez con el tiempo puedan encontrar una solución que funcione para todos». «Tengo miedo de que sea muy doloroso para ella», confesó Beatriz. «Ver a Ciro, saber que tendrá que dejarlo nuevamente. El dolor ya está presente, Beatriz. Lo estás viendo cada día en la tristeza de tu madre. A veces, enfrentar ese dolor es el primer paso para transformarlo en algo diferente, algo que pueda coexistir con la alegría». La conversación continuó por algunos minutos más, discutiendo logística y posibilidades. Cuando finalmente colgó, padre Gaeliano se sentó en su sillón, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y aprensión. Ciro se acercó inmediatamente, apoyando la cabeza en su rodilla, como si percibiera su inquietud. «Van a venir a verte, amigo», murmuró acariciando el pelaje dorado. «Tu dueña va a venir». Los días siguientes transcurrieron con una peculiar sensación de anticipación en la casa parroquial. Padre Gaeliano continuó con sus rutinas habituales: misas, visitas pastorales, administración de la parroquia, pero una parte de su mente estaba constantemente ocupada preparándose para el reencuentro. Incluso llevó a Ciro al veterinario para un chequeo completo y lo bañó personalmente, queriendo que estuviera en las mejores condiciones posibles. También habló con la comunidad, explicando la situación.
La noticia del inminente reencuentro entre Ciro y doña Amaranta se esparció rápidamente por Sambiento, generando una ola de apoyo. Doña Teresa se ofreció a limpiar y preparar la antigua casa para la visita, aunque fuera temporal. Rafael, el hijo de doña Lupita, organizó un grupo de jóvenes para ayudar con los preparativos. Incluso don Gustavo, el anciano antes amargado, ofreció su coche para recoger a Amaranta y su hija en la estación de autobuses. La mañana del sábado, cuando el autobús proveniente de la capital debía llegar, padre Gaeliano decidió no llevar a Ciro a la estación. Había discutido esto largamente con Beatriz por teléfono, y ambos concordaron que sería mejor que el reencuentro sucediera en un ambiente más privado, preferiblemente en la iglesia, donde la conexión entre Amaranta y Ciro había sido más fuerte. A las 11 en punto, el viejo sedán de don Gustavo se detuvo frente a la iglesia. Padre Gaeliano, que esperaba en los escalones del atrio, vio descender del vehículo a una mujer de unos 70 años, apoyada en el brazo de una mujer más joven, que claramente era su hija. Doña Amaranta caminaba despacio, visiblemente frágil, pero había determinación en sus ojos. «Bienvenida, doña Amaranta», saludó el padre, acercándose para ayudarla a subir los escalones. «Ha sido muy valiente al hacer este viaje». La anciana sonrió débilmente. «No es valentía, padre. Es necesidad». Su voz era suave pero firme, con la dignidad característica de quienes han vivido mucho y con propósito. «Mamá insistió en venir directamente a la iglesia», explicó Beatriz, saludando al sacerdote con un abrazo. «No quiso ni siquiera pasar primero por la casa». «Por supuesto», asintió Gaeliano comprendiendo perfectamente. «Ciro está dentro». Los ojos de doña Amaranta se iluminaron al escuchar el nombre de su perro. «¿De verdad ha estado viniendo aquí todos los días como me contó Beatriz?» «Todos los días», confirmó el padre, «a la misma hora en que ustedes solían venir juntos». Una lágrima escapó del ojo de la anciana, pero la limpió rápidamente. «Siempre fue más fiel que muchos humanos», comentó con una pequeña sonrisa. Cuando abrieron las puertas de la iglesia, el silencio del interior parecía casi reverente. Ciro estaba en su lugar habitual, junto al altar lateral, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. «Ciro», llamó doña Amaranta, su voz apenas un susurro. El Golden Retriever levantó la cabeza instantáneamente. Durante un segundo, pareció congelado, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Luego, con un movimiento fluido que desmentía su edad, se puso de pie y corrió. No, voló por el pasillo central. El reencuentro fue tan emotivo que incluso padre Gaeliano, acostumbrado a presenciar momentos de profunda emoción humana, tuvo que apartar la mirada, sintiéndose casi como un intruso en algo demasiado íntimo, demasiado sagrado. Ciro saltaba y gemía suavemente, lamiendo las manos de doña Amaranta, mientras ella, ahora llorando abiertamente, se arrodillaba con dificultad para abrazarlo. mi niño hermoso», repetía entre sollozos. «Perdóname por dejarte». Beatriz observaba la escena con una mezcla de alegría y dolor, comprendiendo finalmente la magnitud del vínculo que había intentado romper con las mejores intenciones. Tras aquellos primeros momentos de emoción desbordada, doña Amaranta se sentó en una banca, con Ciro pegado a ella como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Padre Gaeliano y Beatriz se sentaron discretamente algunos asientos más atrás, dándoles espacio, pero permaneciendo cerca. «¿Cuántos días crees que podrán quedarse?», preguntó el padre en voz baja. Beatriz suspiró. «Solo el fin de semana. Mamá tiene citas médicas la próxima semana y yo debo volver al trabajo». «¿Y después?». La mujer guardó silencio por un momento, observando a su madre acariciar a Ciro con una serenidad que no había visto en su rostro durante meses. «No lo sé, padre. Veo lo felices que están juntos, pero mi apartamento no permite mascotas. Y mamá necesita cuidados regulares que no podría recibir si regresara a vivir sola en Sambiento». Padre Gaeliano asintió comprensivamente. No había soluciones simples, pero al menos ahora todas las cartas estaban sobre la mesa. La verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia una resolución auténtica. Lo que ninguno de ellos imaginaba en ese momento era que aquella visita, aquel reencuentro, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían permanentemente no solo las vidas de doña Amaranta y Ciro,
sino la forma en que toda la comunidad de Sambiento entendía el significado de la lealtad, el amor y la fe. El fin de semana que doña Amaranta pasó en Sambiento trajo consigo una transformación que nadie había anticipado. La anciana, que había llegado frágil y apagada, parecía rejuvenecer hora tras hora en presencia de Ciro. El sábado por la tarde insistió en dar un paseo por el pueblo, algo que según Beatriz no había querido hacer en meses. El Golden Retriever caminaba orgullosamente a su lado, como si estuviera escoltando a la realeza. Por donde pasaban, los vecinos se detenían a saludarlos, compartiendo historias sobre cómo Ciro había tocado sus vidas durante su separación, cómo había consolado a Rafael en sus momentos de inseguridad, cómo había derretido el corazón amargado de don Gustavo, cómo había ayudado a la pequeña Marisol a concentrarse durante las clases de catequesis. «Parece que tu perro se ha convertido en una especie de celebridad local», comentó Beatriz, asombrada por la cantidad de personas que tenían algo que contar sobre Ciro. «Siempre ha sido especial», respondió doña Amaranta con una sonrisa de orgullo maternal. Desde que era un cachorro, parecía entender a las personas de una manera que va más allá de lo que se espera de un animal. Esa noche, mientras cenaban en la casa de doña Teresa, quien había insistido en prepararles una comida casera, comenzaron a discutir sobre el futuro. «¿No podrías quedarte en Sambiento, mamá?», preguntó Beatriz, observando a su madre que, por primera vez en meses, comía con verdadero apetito. «Podríamos buscar a alguien que te ayude durante el día». Doña Amaranta negó con la cabeza. «No puedo permitirme ese gasto, hija, y tampoco quiero ser una carga para ti. Ya haces suficiente pagando el apartamento en la capital. ¿Y si nos mudamos juntas a un lugar que acepte mascotas? Los alquileres son tan altos», suspiró la anciana. «Y no quiero que abandones tu vida por mí». La conversación continuó en ese círculo, llena de deseos y obstáculos, mientras Ciro observaba atentamente como si comprendiera cada palabra. El domingo por la mañana, padre Gaeliano celebró la misa dominical con un fervor especial. La iglesia estaba inusualmente llena. Muchos habitantes de Sambiento habían acudido para ver a doña Amaranta y Ciro juntos nuevamente. La anciana se sentó en la primera fila, con el Golden Retriever acostado fielmente a sus pies. Durante la homilía, el padre habló sobre la fidelidad, no solo la fidelidad a Dios, sino también la fidelidad en sus manifestaciones cotidianas, la lealtad entre amigos, el compromiso en las familias, la dedicación a los ideales. Habló de cómo a veces las lecciones más profundas vienen de las fuentes más inesperadas, como un perro que enseñaba a toda una comunidad el significado del amor incondicional. «En las últimas semanas», concluyó, «hemos sido testigos de algo extraordinario. Un animal que, en su devoción silenciosa, ha tocado nuestros corazones y nos ha recordado lo que significa amar sin condiciones, esperar sin desesperar, creer sin ver». Muchos ojos se humedecieron durante aquellas palabras, y más de una mirada se dirigió hacia doña Amaranta y Ciro, que parecían absortos en su propia conexión, ajenos al impacto que su historia había tenido en la comunidad. Después de la misa, mientras las personas se dispersaban lentamente, padre Gaeliano notó que un pequeño grupo permanecía en el atrio, conversando animadamente. Se acercó por curiosidad y descubrió que estaban discutiendo sobre la situación de doña Amaranta. «Es una vergüenza que tenga que separarse de Ciro nuevamente», decía doña Lupita, «después de todo lo que ese perro ha hecho por nuestros niños». «¿Pero qué se puede hacer?», preguntó otro vecino. «Ella necesita cuidados médicos que solo puede recibir en la capital». Fue entonces cuando don Gustavo, el anciano que había encontrado consuelo en las visitas de Ciro, dio un paso adelante con una resolución inesperada en su voz. «Propongo que hagamos algo al respecto». Todos se volvieron hacia él sorprendidos. Don Gustavo, conocido por su anterior aislamiento y amargura, era la última persona de quien esperarían una iniciativa comunitaria. «¿Qué tienes en mente, Gustavo?», preguntó el padre. «Mi casa es grande, demasiado grande para un viejo solitario como yo», comenzó el anciano. «Tiene una habitación en la planta baja que podría ser perfecta para doña Amaranta. Propongo que la acondicionemos para ella, para que pueda vivir ahí con Ciro». La propuesta fue recibida con murmullos de aprobación, pero también con dudas prácticas. «Pero los cuidados médicos», comenzó alguien. «Mi sobrina es enfermera»,
intervino doña Teresa. Viene al pueblo 3 veces por semana. Podría revisar a Amaranta durante sus visitas. Y yo podría llevarla a sus citas en la capital cuando sea necesario, ofreció don Gustavo. Mi coche no es lujoso, pero es cómodo. Así, en cuestión de minutos, comenzó a tomar forma un plan improbable, pero perfectamente viable. La comunidad de Sambiento se organizaría para que doña Amaranta pudiera quedarse en el pueblo con Ciro, recibiendo los cuidados que necesitaba sin ser una carga para su hija. Debemos preguntarle a ella primero, recordó prudentemente padre Gaeliano, y a Beatriz. Es una decisión familiar. Cuando presentaron la propuesta a madre e hija, que estaban tomando un café en la plaza después de la misa, las reacciones fueron contrastantes. Doña Amaranta se emocionó profundamente ante la generosidad de sus vecinos, mientras que Beatriz mostró escepticismo. «Es una oferta muy generosa», dijo la hija, «pero no puedo dejar a mi madre al cuidado de voluntarios, por muy bien intencionados que sean». «No serían solo voluntarios», explicó padre Gaeliano. «La sobrina de Teresa es una enfermera profesional y podríamos establecer un sistema para que siempre haya alguien pendiente de tu madre. Además», añadió don Gustavo, «tu madre no sería una carga, sería mi compañía. Desde que Carmelita falleció, la casa es demasiado silenciosa». Beatriz miró a su madre, que acariciaba a Ciro con una expresión de paz que no había visto en mucho tiempo. «¿Tú qué piensas, mamá?» «Pienso», respondió doña Amaranta lentamente, «que he dedicado toda mi vida a cuidar de otros. De tu padre mientras estuvo enfermo, de ti mientras crecías. Quizás sea hora de permitir que otros me cuiden a mí». Esa simple declaración, pronunciada con la sabiduría serena de quien ha vivido mucho, marcó un punto de inflexión. La resistencia de Beatriz comenzó a ceder ante la realidad evidente. Su madre era más feliz en Sambiento, con Ciro y rodeada de una comunidad que la valoraba, que en la capital, con mejores instalaciones médicas pero aislada de todo lo que amaba. A lo largo de la tarde el plan fue tomando forma concreta. Rafael y sus amigos se ofrecieron para acondicionar la habitación en casa de don Gustavo. Varias señoras del pueblo acordaron turnarse para cocinar, asegurando que doña Amaranta tendría comidas nutritivas. Padre Gaeliano coordinaría el sistema de visitas y apoyo. Para la sorpresa de todos, incluso Beatriz comenzó a contribuir con ideas prácticas, sugiriendo cómo organizar las medicinas de su madre y ofreciéndose a venir cada 2 semanas para supervisar personalmente la situación. Cuando llegó el momento de partir, el ambiente era completamente diferente al de su llegada. En lugar de la resignación triste con que doña Amaranta había subido al autobús, ahora había anticipación y esperanza. Madre e hija regresarían a la capital, pero solo temporalmente, para organizar la mudanza definitiva. Ciro, que parecía entender perfectamente lo que sucedía, no mostró la angustia de una nueva separación. Permaneció sereno, como si supiera que esta vez la espera no sería en vano. Mientras el autobús se alejaba, padre Gaeliano reflexionaba sobre cómo un simple animal había catalizado una transformación tan profunda, no solo en la vida de su dueña, sino en toda una comunidad que había redescubierto su capacidad para cuidarse mutuamente. Pero el verdadero clímax de esta historia estaba aún por llegar, en una forma que ninguno de ellos podría haber anticipado. 3 meses después de aquella visita decisiva, la vida en Sambiento había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado por la colaboración y el cuidado mutuo que había surgido alrededor de doña Amaranta y Ciro. La anciana ahora vivía cómodamente en la habitación acondicionada en casa de don Gustavo. Lo que había comenzado como un arreglo práctico se había transformado en una verdadera amistad entre 2 personas que, habiendo experimentado la soledad de la vejez, ahora encontraban consuelo en la compañía mutua. Compartían las comidas, veían juntos viejas películas en las tardes y ocasionalmente discutían amigablemente sobre política o las recetas tradicionales del pueblo. Ciro, por supuesto, era parte integral de este nuevo hogar. Dormía al pie de la cama de doña Amaranta, acompañaba a don Gustavo en sus paseos matutinos y seguía visitando la iglesia diariamente, aunque ahora lo hacía junto a su dueña. La comunidad había mantenido su compromiso. La sobrina enfermera de doña Teresa visitaba regularmente para supervisar la salud de Amaranta.
Las señoras del pueblo se turnaban para llevar guisos y postres, más por el placer de la compañía que por necesidad. Los jóvenes, liderados por Rafael, cuya depresión ahora era cosa del pasado, habían creado un grupo de ayuda para los ancianos de Sambiento, inspirados por el modelo de cuidado comunitario que había surgido espontáneamente. Beatriz, fiel a su palabra, visitaba cada 2 semanas y cada vez se mostraba más asombrada por la transformación de su madre. Doña Amaranta no solo estaba físicamente mejor, sus problemas de presión arterial se habían estabilizado, había ganado peso, dormía mejor, sino que irradiaba una vitalidad que Beatriz no recordaba haber visto en ella desde la muerte de su padre. Padre Gaeliano observaba todo esto con una satisfacción tranquila, reconociendo en los acontecimientos algo que iba más allá de la buena voluntad humana. Había una especie de gracia en cómo una serie de circunstancias aparentemente desafortunadas, la enfermedad de Amaranta, la separación de Ciro, las lágrimas del perro en la iglesia, habían conducido a algo tan profundamente bueno y sanador para todos los involucrados. Una tarde de domingo, después de la misa, el padre invitó a toda la comunidad a una celebración especial en el atrio de la iglesia. Era el aniversario de 3 meses desde el regreso de doña Amaranta a Sambiento y quería reconocer públicamente lo que había significado este período para el pueblo. El atrio estaba decorado con flores y luces, mesas llenas de comida preparada por las familias del lugar y un pequeño espacio había sido despejado para servir como área de baile. Los niños corrían entre las mesas, los ancianos compartían historias en las bancas dispuestas bajo los árboles y una pequeña banda local tocaba melodías tradicionales. Doña Amaranta, vestida con un elegante vestido azul que hacía juego con el listón que adornaba el cuello de Ciro para la ocasión, era claramente la invitada de honor. Se movía entre los grupos con una energía que desmentía sus años, deteniendo ocasionalmente para compartir una historia o recibir un abrazo. A mitad de la tarde, Padre Gaeliano pidió silencio y subió a un pequeño podio improvisado. A su lado estaban doña Amaranta, Ciro, don Gustavo y Beatriz, que había venido especialmente para la ocasión. «Queridos amigos», comenzó el padre, «nos hemos reunido hoy para celebrar algo que va más allá de un simple aniversario. Estamos celebrando un milagro». Un murmullo recorrió la multitud. «No hablo de milagros sobrenaturales», aclaró con una sonrisa, «sino de esos pequeños milagros cotidianos que suceden cuando las personas abren sus corazones al amor, a la generosidad, a la fe, en que juntos podemos hacer la diferencia». Mientras el padre hablaba, Ciro, sentado dignamente junto a doña Amaranta, observaba a la multitud con aquellos ojos inteligentes que parecían comprender cada palabra. Hace 3 meses, esta comunidad decidió que ninguna persona debería estar separada de quienes ama por circunstancias que pueden superarse con un poco de esfuerzo colectivo. Decidimos que doña Amaranta merecía estar con Ciro y que Ciro merecía estar con ella. El padre hizo una pausa observando los rostros atentos. Pero lo que inicialmente fue un acto de bondad hacia una vecina querida y su fiel compañero, se ha transformado en algo mucho más profundo. Hemos redescubierto lo que significa ser una comunidad. Hemos aprendido que cuidar unos de otros no es una carga, sino un privilegio. Que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en los lazos que creamos. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras. Doña Amaranta, visiblemente emocionada, tomó la mano de don Gustavo, mientras que con la otra acariciaba la cabeza de Ciro. «Y todo esto», continuó el padre cuando el aplauso disminuyó, «comenzó con las lágrimas silenciosas de un perro que se negaba a olvidar, que nos enseñó que la lealtad y el amor verdadero persisten más allá de la separación física, más allá de las circunstancias adversas». Fue entonces cuando Padre Gaeliano anunció la sorpresa que había estado preparando durante semanas: la creación de un programa de terapia asistida con animales en Sambiento, inspirado por el impacto que Ciro había tenido en tantas personas. Don Gustavo había donado un terreno al lado de la iglesia para construir un pequeño centro comunitario donde se llevaría a cabo, y Beatriz, utilizando sus contactos en la capital, había conseguido el apoyo de profesionales que vendrían regularmente a capacitar a voluntarios locales. «Es nuestro deseo»,
explicó Beatriz cuando tomó el micrófono, que otros puedan beneficiarse del mismo consuelo y alegría que Ciro ha traído a nuestra familia y a esta comunidad. Que la lección de amor incondicional que nos ha dado pueda multiplicarse. La celebración continuó hasta el anochecer. Hubo música, baile, risas y algunas lágrimas, pero esta vez lágrimas de gratitud y esperanza. En un momento de la velada, alguien notó que Ciro había desaparecido momentáneamente de al lado de doña Amaranta. Después de una breve búsqueda, lo encontraron exactamente donde todos esperaban, en el interior de la iglesia, en su lugar habitual junto al altar. Pero esta vez no lloraba, simplemente observaba el espacio sagrado con aquella mirada serena que parecía contener la sabiduría de los siglos. Padre Gaeliano, que lo había seguido, se arrodilló junto a él. «Has cumplido tu misión, ¿verdad, amigo?», susurró. «Viniste aquí buscando a quien amabas, y en el proceso nos enseñaste a todos nosotros a amar mejor». Como respuesta, Ciro apoyó suavemente su cabeza en la mano del sacerdote, en un gesto que parecía tanto una bendición como un agradecimiento. En los años que siguieron, la historia del Golden Retriever que lloraba en la iglesia se convirtió en una especie de leyenda en San Viento. Los padres la contaban a sus hijos, los maestros a sus alumnos, los ancianos a sus nietos. Pero a diferencia de muchas leyendas, esta era verdadera en cada uno de sus detalles, y sus protagonistas, doña Amaranta y Ciro, continuaron viviendo sus días en la paz y el amor de una comunidad que había aprendido gracias a ellos que el amor verdadero no necesita palabras ni promesas, solo permanece. Y así, en la mirada de Ciro, toda la comunidad de San Viento redescubrió algo que muchos habían olvidado, que a veces, entre suspiros peludos y esperas silenciosas, se esconde más fe de la que jamás imaginaron. Ahora todos en San Viento saben por qué ese Golden Retriever lloraba cada día en la iglesia. No era tristeza, era amor. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.